Tipos de educación y estructura del sistema educativo. Actualmente existen tres tipos de educación, los cuales se componen de educación formal, educación no formal y educación informal, donde el sistema educativo formal se refiere a aquel conocimiento o aprendizaje que se obtiene de centros educativos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y están estructurados en una secuencia de niveles académicos que luego de la culminación de estos se obtiene un título bachiller o un grado. Es de considerar que este tipo de educación se guía por diversas pautas curriculares. En este tipo de educación se encuentran diversas características principales, tales como educación organizada en 3 niveles, se compone de niveles académicos hasta lograr un título o un grado, y se guían o rigen a partir de un currículo. Además de esto, también presenta objetivos fundamentales, tales como desarrollar íntegramente a los educandos, formándolos con ética y moral, fomentar la democracia, participación y organización ciudadana, y reconocer la identidad cultural de los grupos étnicos. Cuando hablamos de que este tipo de educación está organizada por 3 niveles, nos referimos a preescolar, educación básica y educación media, donde el nivel de preescolar comprende como mínimo un grado obligatorio para niños menores de 6 años. Además de que este nivel obtiene ciertos objetivos esenciales que busca cumplir en el niño, los cuales son desarrollar las habilidades y destrezas del niño, desarrollar las formas de expresión, relación y comunicación y estimular la ubicación espacio-temporal. Otro nivel de la educación formal es la educación básica, la cual comprende 9 grados, 5 grados de básica primaria y 4 grados de básica secundaria. En este nivel también es indispensable resaltar las finalidades que ansía lograr, los cuales se basan en la formación científica, tecnológica, artística y humanística, estimular el razonamiento lógico y analítico, entre otros. Por último, en el tercero y último nivel de la educación formal se encuentra la educación media, la cual se compone de 2 grados, el grado 10º y el grado 11, los cuales tienen como fines comprender las ideas y valores universales y desarrollar la capacidad reflexiva y crítica de los aspectos constantes de la cotidianidad. Educación no formal. Es aquella que se ofrece en contextos no escolares, tales como asesorías de trabajo, capacitaciones, talleres al aire libre, etc., para complementar, actualizar, suplir saberes y formar tanto académica como laboralmente sin necesidad de progresar o ascender entre los diversos niveles y grados. Este tipo de educación se caracteriza primordialmente por ofrecer subsidios familiares para instituciones no formales, implementar programas de capacitación y asesoría a las microempresas, está destinada a personas de cualquier edad e intereses y está centrada en atender otros asuntos no educativos. También presenta una serie de objetivos a señalar, tales como fomentar la perfección y conocimiento de los valores, capacitar a la comunidad para el trabajo artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, aprovechar los recursos naturales e impulsar la participación ciudadana y comunitaria. Educación informal. Este tipo de educación consiste en aquel conocimiento adquirido mediante la interacción con el entorno social, ya sea a través de personas, entidades, medios de comunicación digitales e impresos, tradiciones, costumbres y de actitudes sociales. La educación informal se caracteriza principalmente por ofrecer una formación voluntaria sin necesidad del docente, no presentar organización alguna. El aprendizaje es obtenido de medios electrónicos de comunicación o transmisión de información, tales como radiodifusión, televisión, internet, entre otros. Este tipo de educación tiene como principales objetivos satisfacer y fortalecer la demanda de educación continuada
de validación para la educación formal y de difusión artística y cultural, entre otros. Para finalizar, se puede observar que existen una gran variedad de diferencias y semejanzas entre estos tres tipos de educación, los cuales se diferencian ya sea por el lugar o la forma de impartir el aprendizaje, pues en el caso de la educación formal, el aprendizaje es impartido y obtenido en centros o instituciones. En la educación no formal, el aprendizaje es de forma individual, y en la educación informal, el aprendizaje se obtiene de experiencias, medios de comunicación, talleres al aire libre, interacción con el entorno, etc. Otra de las diferencias está en que en algunos casos se requiere de un docente para guiar el proceso de aprendizaje, como es el caso de la educación formal, mientras que en la educación no formal este aprendizaje es guiado por entidades, grupos u organizaciones comunitarias, y en la educación informal, al ser de forma voluntaria, no requiere el acompañamiento de un docente. Si bien estos tipos de educación también presentan diversas semejanzas, las cuales unas de ellas consiste en que tienen en común los objetivos claros a cumplir, ya sea desarrollar la integridad del alumno, como es en el caso de la educación formal, o capacitar a la comunidad para el trabajo artesanal técnico o ocupacional, como es el caso de la educación no formal, o simplemente buscar satisfacer la educación continuada de validación y de difusión artística y cultural, siendo este último el caso de la educación informal. Otro aspecto que tienen en común estos tipos de educación es que generan y difunden diversos tipos de conocimientos o saberes. Por ejemplo, la educación formal fomenta y produce un conocimiento científico, tecnológico, ético y competitivo. La educación no formal difunde conocimientos laborales, técnicos, artesanales y ocupacionales, mientras que la educación informal produce conocimientos comunicativos, de convivencia y culturales.